Bueno, siguiendo el hilo conductor del capítulo 4 del libro de Efesios, el capítulo 5 sigue la misma línea, porque 4 y 5 son los capítulos que hablan prácticamente de lo mismo, de la vida y la conducta del cristiano como hijo del Señor. En el capítulo 5 sigue con la conducta del creyente como un hijo de Dios. Por eso dice el verso 5: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerde usted de que nosotros debemos ser imitadores de Dios, imitadores de Cristo. No como es usted, sino nadie tiene que imitarlo a usted. Usted tiene que ser un imitador de Él. Él es nuestro modelo a seguir. Él es el todo y en todos en nuestra vida. Por lo tanto, el modelo a seguir es Cristo. Y dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Recuerde usted que dentro de las ofrendas que se ofrecían delante de Dios bajo la administración del sacerdocio levítico, tenemos 5 ofrendas. 2 ofrendas eran de olor no grato y 3 ofrendas eran de olor grato. Esta, el amor, es una ofrenda de olor grato delante del Señor. Dice el verso 3: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Mire lo que el apóstol, cierto, le está hablando a la iglesia de Efesios, de que ellos, cierto, no anden en estas cosas que son del mundo. Estas cosas eran las cosas que antiguamente ellos hacían. Pablo, cierto, está ahí poniendo una advertencia donde no haya palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, cosas turbias dentro de la iglesia, porque eso no conviene a los hijos del Señor, sino más bien debemos hacer acciones de gracia, regalos, dones, amor. La iglesia no es un campo de batalla en donde nosotros vayamos, cierto, a poner nuestros ideales y a poder discutir con los hermanos, sino un lugar de paz. La iglesia tiene que ser un lugar de paz, un lugar de amor, un lugar de entrenamiento, un lugar de alimentarse como ovejas, como ministros del Señor, pero no un lugar de conflictos. Dice el verso 6: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo está recalcando porque él tiene conocimiento de que a lo mejor muchos de los hijos de Dios de la iglesia de Efeso están cometiendo errores, volviendo atrás, mirando su pasado, tratando mal a sus esposas, a sus hijos. Por eso que él recomienda dentro de estas cartas pastorales que él escribió cuando estaba en la cárcel, para que el pueblo de Dios pueda, cierto, conducirse sabiamente y entendiendo lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y en este capítulo 5, Pablo lo deja claro de que nosotros no debemos ser engañados con vanas palabras y que no debemos ser partícipes con ellos. Muchas veces dentro de la iglesia aparece un término, una palabra que la Biblia hebrea, los judíos la condenan, que es la murmuración. La murmuración tiene que ver con lepra. Siempre el castigo de lepra en el Antiguo Testamento era por la murmuración contra Dios. Vemos cuando murmuró, cierto, Miriam contra Moisés y Aarón, pero Miriam quedó leprosa. Y como lepra, como castigo de la murmuración, fue apartada del campamento, echada fuera. Por eso que cuando uno es murmurador, cuando uno tiene palabras vanas en su boca, cuando uno es bueno para el chisme, dentro de la iglesia siempre va a haber lepra. Mientras haya un chismoso, mientras haya alguien que esté, cierto, haciendo comentarios malignos, eso se llama murmuración y es pecado delante de los ojos de Dios. Por lo tanto, toda palabra vana que tiene que ver con murmuración, toda palabra sucia, toda palabra que vaya en desprestigio del pueblo de Dios, tiene que ser sacada de medio de la congregación.
Dice Pablo, no seis partícipes con ellos, porque si usted le presta oído, es partícipe también con ellos. Porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijo de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí está hablando claramente de que nosotros no debemos ser tinieblas, porque en otro tiempo sí lo fuimos. En otro tiempo sí éramos hijos de maldad, hijos de la ira, pero ahora ya no es así. Dice, porque el fruto, no los frutos, el fruto, un solo fruto. Recuerde que este fruto, que es el Espíritu, tiene 9 dones, pero dentro de esos dones también está la bondad, la justicia y la verdad, que eso echa por tierra la mentira, el cagüín y el pelambre dentro de una congregación. Así que es necesario que nosotros, ¿cierto?, podamos apartarnos de las personas que realmente murmuran, comentarios de pasillo, con buena o mala intención da lo mismo. Usted tiene que apartarse de tales personas, no caer en esa palabrería vana, apartarse de ellos, ¿cierto? Y poder, ¿cierto?, dedicarse al Señor con toda libertad. Porque esas son ataduras. Esas son ataduras que usted va a tener en su vida. No va a mirar a los hermanos con los mismos ojos que lo miraba cuando usted llegó, sino que va a decir, algo hay aquí. Y de esa forma usted no va a poder caminar sanamente delante del Señor. Dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mire acá cómo Pablo, ¿cierto?, exhorta a estos hermanos de la iglesia de Efeso, ¿cierto?, de que ellos repriendan todas estas cosas. El verso 12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto significa, hermanos, de que en el libro de Efesios capítulo 5, estamos en el versos 12, 13 y 14, vemos cómo, ¿cierto?, la Biblia nos habla y Pablo nos recomienda, ¿cierto?, de que la luz es lo que manifiesta la tiniebla. Y para que usted tenga luz en su vida, usted tiene que estar apegado a la vid verdadera, el aceite que da la luz. Y la luz es Cristo, ¿ya? Todas las cosas, tarde o temprano, van a ser puestas al descubierto por la luz del Señor. No se preocupe usted de andar como Sherlock Holmes, investigando cosas en la iglesia. Deje que el Espíritu de Dios, deje que la luz de Dios vaya descubriendo a aquellos que andan en tiniebla. Dice el verso 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Esto significa que usted tiene que ser un hombre y una mujer entendida en las cosas espirituales. La iglesia de Efeso era una buena iglesia, pero tenía elementos también, hermanos, ¿cierto?, que andaban errados en su camino. Y la Escritura nos recomienda, y Pablo lo dice así, que nosotros debemos estar despiertos para que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, y así poder ver el camino por el cual nosotros vamos, y no seguir el camino de aquella cizaña que crece juntamente con trigo. Recuerde que la parábola del Señor dice que ambos crecerán juntos en el mismo campo. Es decir, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. De cada 12 hay un Judas. Es decir, no crea que todo lo que está en la iglesia es bonito. Todo es hermoso, pero dentro de eso hermoso hay hermanos que todavía no han sido cambiados, regenerados, transformados. Y hay otros que sí. Hay otros que han visto la luz y otros todavía están en tiniebla. Hay unos que han nacido de nuevo y hay otros que siguen haciendo las cosas que hacían en la vida antigua. Por lo tanto, ni usted ni yo somos jueces para poder, ¿cierto?, juzgar a nuestro hermano, pero sí ve a cada quien, como dice la Escritura, si está firme, como camina. Por lo tanto, pongamos atención a lo que el apóstol le dice a la iglesia de Efeso. Por lo cual dice el verso 14, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. Mira cómo el apóstol acá, ¿cierto?, le dice a la iglesia que no sea insensata, que no sea necia, sino que sea entendida en los tiempos en los cuales nosotros estamos. Por lo tanto, debemos nosotros aprovechar bien el tiempo, porque el tiempo es malo. Hoy en día estamos nosotros con un coronavirus, ¿cierto?, que está una pandemia mundial, y tenemos poco tiempo para poder congregarnos con los hermanos, compartir con ellos, y debemos aprovechar bien el tiempo. Todos sabemos que esta es la antesala del anticristo, todos sabemos que estas cosas tienen que ocurrir para que se manifieste el hombre de pecado. Pero no por eso la iglesia va a callar su voz, no por eso nosotros vamos a guardar silencio. Las autoridades quieren que usted esté encerrado y no salga de su casa, pero los malls están abiertos, los pubs están abiertos, las comidas rápidas están abiertos, los supermercados están abiertos, y la gente igual va cada 1 metro, ¿cierto?, y hace todas sus cosas, pero cuando se reúnen en una iglesia, les cierra la iglesia y los demandan. Porque este es un ataque del maligno. Por eso debemos nosotros aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, dice el verso 16. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. El Señor, dentro de su voluntad, quiere que usted crezca, madure, se desarrolle, que usted se parezca a Cristo, que usted hable Cristo. Aprovechemos bien el tiempo, no perdamos el tiempo en tonterías. Si anda con la falda larga la hermana, o el pelo largo, o el pelo corto, si se pinta o no se pinta. Hermano, hay cosas más importantes que tienen que ver. Todas esas cosas que son añadiduras, hermanos amados, y perdemos el tiempo muchas veces peleando y discutiendo en eso, cuando hay otras cosas doctrinales de base más importantes, que tiene que ver con la salvación de las almas, que tiene que ver con que el tiempo está corto y tenemos que evangelizar, tenemos que hacer el trabajo que el Señor nos mandó como la gran comisión. El verso 18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien seáis llenos del Espíritu. Aquí vemos nosotros un verbo imperativo. El verbo imperativo es un verbo que te obliga, que te fuerza, que te está diciendo sed lleno, no te está pidiendo un favor. Si usted quiere ser lleno o no quiere ser lleno, este es un verbo imperativo. Sed lleno, es una orden. Mírelo como un mandamiento. Nosotros, como hijos de Dios, lo que nos diferencia del mundo es que nosotros somos del Espíritu. Somos llenos y constantemente oramos, clamamos, ayunamos, buscamos al Señor, y esa llenura que nosotros tenemos es el agua que salta para vida eterna, para compartir con otros. Por lo tanto, no os embriaguéis con vino en el cual no hay ningún gozo, no hay nada. Más bien se lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere de esta iglesia de Efesios, de que ellos hablen con cánticos, con alabanzas espirituales, que ellos alaben al Señor, que ellos no se anden preocupando de adulterio, de fornicaciones, de mentiras, de robo, de cosas del mundo, sino que se preocupen de ser aceptos en el amado. Dice el verso 19, que es importante, hermanos. Esto tiene que ver con la conducta. Recuerde, siempre estamos viendo el tema de la conducta del cristiano, ¿cierto? Lleno del Espíritu. Sé lleno, es una orden del Señor, ¿ya? Porque la vida interior del hombre no se puede llenar con carne, sino con el Espíritu. El verso dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y aquí vemos, ¿cierto?, cómo Pablo hace un giro en el verso 22 con respecto a los matrimonios. Y esto es importante, porque la vida matrimonial, la vida marital como hijos del Señor, tiene mucho que ver dentro de esta carta como creyentes y como hijos del Señor. No podemos solamente conducirnos nosotros bien, amables, generosos en la casa de Dios y en nuestras casas, que es la primera iglesia, en nuestra vivienda donde vivimos. Andamos para la patada y el combo con nuestros hijos, con nuestra esposa, llenos de garabatos, de ira y de enojo. Eso no corresponde. Esa es la vida que Pablo está reprendiendo. Por eso él aconseja dentro de estas cartas pastorales
a su hijo Timoteo, que estaba a cargo de la iglesia de Efeso como anciano de aquel lugar, que pusiera atención en estas cosas. Tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Y dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Vemos acá cómo Pablo, ¿cierto?, añade elementos importantes donde él asimila, ¿cierto?, al marido y a la mujer con Cristo y la iglesia, y vemos acá, ¿cierto?, un misterio también revelado. Acá vemos otro misterio de Pablo, ¿cierto?, que está revelando, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y él es su Salvador. Es decir, el cuerpo de Cristo en la tierra hoy, el cuerpo es la iglesia. Y él lo dice, Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia, lo cual es su cuerpo. El cuerpo de Cristo hoy resucitado es la iglesia. Y Él es su Salvador. Él va a venir a buscar a esta esposa, a esta novia, ¿cierto?, para llevársela con Él. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire qué importante. Le está pidiendo, ¿cierto?, a los maridos que amen a su esposa, no que su esposa ame al marido, sino que el marido ame a su esposa, porque generalmente en la cultura, ¿cierto?, griega de allá de Efesios, cuando Pablo escribe esta carta, los hombres eran muy picaflor, buscando una, dos, tres mujeres. Recuerde que dentro de la cultura, la mujer era considerada no como algo igual al hombre, sino era como un bien, como una propiedad. Cuando el hombre pagaba el dote para poder casarse con la hija, en este caso de su suegro, él pagaba por ella y era considerada como una propiedad. Muy distinto a lo que nosotros vemos en nuestras culturas hoy. Por lo tanto, maridos, amad a vuestras mujeres, tratadlas como vaso frágil, ser cariñosos, amorosos con ella, y de esa forma usted va a poder sentir ese amor recíproco que también hay para usted. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Mire el amor que tuvo Cristo por su iglesia, que dio hasta su última gota. Maravillosa esta carta, Efesios 5:26, para santificarla, habiéndole purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, así deberíamos tratar a nuestras esposas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Por lo tanto, si usted habla mal de su mujer, está hablando mal de usted mismo. Si su mujer habla mal de usted, habla mal de ella misma. Porque para Dios los dos son una sola persona. Lo dice Génesis. Ya no serán dos, sino serán una sola. Y los deseos del varón será para la mujer y los deseos de la mujer para el varón. Por lo tanto, cuando Dios mira a su matrimonio, no ve dos personas, ve a uno solo. Por lo tanto, tiene que usted amar a su cuerpo, porque ella es hueso de su hueso. Ella es su esposa. Dice el verso 30, el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y mire qué importante esto, porque nosotros como varones muchas veces somos los que sustentamos nuestro hogar, nuestra familia, independiente que su esposa, sus hijos trabajen, pero es usted aquel que sustenta el hogar con su trabajo, y así también Cristo sustenta a la iglesia con su presencia. Aquellos que le buscan, que le aman, que le adoran con todo su ser. Pablo está recomendando a esta iglesia de Efeso a través de esta carta, ¿cierto?, cómo ellos tienen que conducirse como creyentes, hablando, ¿cierto?, de Cristo y la iglesia como el marido y la mujer, haciendo un símil, haciendo algo, hermano, una sola cosa, no dos cosas diferentes. Cristo y la iglesia es uno. El marido y la mujer son uno. Porque dice, nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la lava, la limpia, la perfuma, se afeita. Usted se preocupa de su imagen, de su cuerpo, también preocúpese de la iglesia que está dentro de usted, porque somos nosotros la iglesia, y también de su esposa y de sus hijos. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos.
Mira qué importante este texto, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Este es un tema mucho más profundo que a lo mejor vamos a tocar en otro momento, pero este cuerpo, carne y hueso tiene que ver con la ascensión de Cristo, tiene que ver con el Cristo resucitado. La Biblia dice que ni carne ni sangre entrarán en el reino de Dios. Pero la Escritura dice que ese cuerpo que subió al cielo, cuando fueron a ver a Cristo a la tumba, no estaba el cuerpo. No estaba su cuerpo. La Biblia dice que en el cielo no entrará carne ni sangre. Pero este cuerpo, su carne y sus huesos, sí entraron arriba. Esa carne transformada, esos huesos transformados, sí entraron. Aquí hay un misterio tremendo. Cuando nosotros hablamos de carne y hueso, o hueso de su hueso, puede que esto lo veamos más adelante en más profundo, cuando hablemos con respecto a la carne y los huesos, que hay un tema maravilloso ahí. Hay como 6, 7 citas bíblicas donde habla de que cuando Cristo le dijo a Tomás, tócame porque un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo, y Cristo ya había resucitado. Por eso le digo, este es un tema mucho más profundo de lo que aparentemente acá se ve, pero es necesario que entendamos que esta carta al libro de los Efesios es una carta pastoral que refleja y abre el entendimiento del pueblo de Dios. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos como iglesia de Cristo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, más yo digo respecto a Cristo y la iglesia. Ve, acá vemos cómo Pablo mira este misterio de Cristo y la iglesia como su cuerpo, como su novia, que es un misterio escondido de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, este misterio ya estaba concebido en la mente del Padre. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. No dice que la mujer ame al marido, no dice que lo respete, porque también es un tema muy importante y profundo con respecto a la mujer. Porque recuerde que cuando Dios crea a Adán y Eva, saca de adentro, del interior del hombre, a Eva, a la mujer. No es sacada de afuera, sino de adentro, del interior del hombre. Por lo tanto, es muy difícil que una mujer no ame a un hombre. Más difícil es que un hombre ame a una mujer, porque la mujer siempre va a ser abnegada, entregada, dada al 200%, pero siempre los que andan mirando para el lado, siempre los que no cuidan, siempre los que tratan mal, generalmente son los varones. Así que esta carta maravillosa del libro de Efesios, léala, medítala, y de esa forma puede enriquecer su vida espiritual. Recuerde que Pablo escribía esta carta no pensando en una iglesia, sino pensando en hermanos, no pensando en que iba a ser el libro del Nuevo Testamento, sino que eran hermanos que tenían su iglesia en sus casas y se reunían en diferentes lugares en Efeso, y ahí iban leyendo estas cartas de Pablo y el cuerpo de Cristo iba siendo edificado. Así que espero que usted también haya sido edificado y haya aprendido un poquito más con respecto a esta carta de Efesios capítulo 5 y el capítulo 4. Habla de nuestra conducta como creyente, nuestra familia, nuestra conducta en la iglesia, como hijos del Señor, nuestra vida interior de ser lleno del Espíritu. Es decir, este capítulo 5 y el capítulo 4 habla de eso, de que nosotros debemos ser igual a Cristo como conducta, como creyente. Léalo y vean las comparaciones y las igualdades que hay en el capítulo 4 y en el capítulo 5, que son la continuación del último capítulo, ya vendría siendo el capítulo 6 de Efesios. Así que lo vamos a ver y lo vamos a estudiar en el nombre del Señor. Nos vemos en el capítulo 6. Que Dios les bendiga a todos ustedes y espero que esto sea de gran bendición para sus vidas. Nos vemos pronto.